Bueno, Uy, buenos días gigante. a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra clase magistral del curso de Metodología de la Investigación, que lo dictamos la profe Javiera Norambuena, que está por ahí, ¿ya? Y quien les habla. Para nosotros con Javiera ha sido un honor poder contar contigo, Carolina. Bueno, Carolina Santelices Huerces es bibliotecóloga, licenciada en Ciencias de la Documentación de la Universidad de Playa Ancha, magíster en Pedagogía de la Universidad Andrés Bello, doctora en Educación de la Universidad de Playa Ancha y ha tenido sus especializaciones en el ámbito de métricas de información científica y tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, creación e implementación de oficinas de relaciones con el entorno socioeconómico y transferencias de conocimiento universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos de la Educación, propiedad intelectual en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual INAPI. Sus principales líneas de investigación tienen que ver con los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, la evaluación de la actividad tecnocientífica. Su experiencia académica hasta ahora ha estado vinculada a la Academia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha desde el 2011 hasta la fecha. Ha sido directora del Departamento Disciplinario de Ciencias de la Documentación desde el 2011 hasta julio del 2021, coordinadora del programa de Magíster en Bibliotecología e Información desde el 2013 hasta el año 2022, directora general de posgrado desde el 2022 hasta el 2023 y actualmente es la vicerrectora de Investigación, Posgrado e Innovación de nuestra universidad. Su experiencia docente en pregrado ha estado vinculada a las carreras de Bibliotecología y Periodismo y en posgrado al Magíster en Bibliotecología e Información, al Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa, al Magíster en Gestión Cultural, en Evaluación Educacional e Innovación Social para Inclusión, así como en Docencia para la Educación Superior e Investigación Aplicada. Tiene más de 15 años de experiencia como directora de tesis de pregrado y posgrado en las áreas de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, comunicación científica, cienciométrica, entre otros. Yo, como junto con Javiera, no sé si Javiera también quiere indicar unas palabras, te agradecemos enormemente, Carolina, porque sabemos que tu tiempo es escaso como autoridad, una de las autoridades máximas en nuestra institución, y te has dado un espacio dentro de tu agenda para estar en este curso que está vinculado a los últimos años de la carrera dentro del plan de estudio de la carrera de Ingeniería Civil Ambiental, dentro de los últimos años de formación del plan anterior, ya antiguo que tiene la carrera, y para nosotros es un honor que tú nos puedas contribuir con tu experiencia en este curso ya de metodología de la investigación, que es justamente sembrar esta semillita sobre el ámbito de la investigación desde el pregrado ya para posteriormente aplicarlo, por ejemplo, en posgrado. Así que no sé, Javiera, si quiere decir algunas palabras. Bueno, recalcar lo que dijo Marisol, de verdad agradecerte por esto, vamos a aprender todos y todas. De hecho, yo tomé mi cuadernito para anotar lo que tú nos pases, así que te agradezco que le des la clase a nuestros estudiantes y a nosotros. Así que muchas gracias. Así que bueno, aquí habemos profesores, gente de la universidad, alumnos de la carrera, como también de afuera, así que te agradecemos enormemente, Carolina. Muchas gracias, Marisol. ¿Me escuchan bien? Sí. Estoy en el quinto piso de Casa Central, por tanto, si llegara a bajar la calidad de internet, voy a apagar la cámara mientras se estabiliza Wi-Fi. Así que bueno, agradezco la invitación. Tú decías 15 años de experiencia académica, mi experiencia docente cada vez disminuye más. Razones un poco ajenas a mí. Me gusta mucho la docencia, mis estudiantes lo tienen muy claro, pero la gestión ahí no me ha permitido dar continuidad a mi trabajo de aula en pregrado y posgrado. Pero bueno, espero que sea algo temporal y poder retomar próximamente a full mis actividades docentes. Bien, les cuento, en el contexto de este curso, Marisol me solicitó que pudiera colaborar con unos aspectos generales relativos a evaluación de la actividad tecnocientífica. Ustedes comprenderán que eso conlleva al menos un semestre, si no un año o más, para poder tener una apropiación cabal de todos los temas que están vinculados a el ámbito de la evaluación científica,
o de la evaluación tecnológica, razón por la cual traté, para efectos de esta clase, de condensar aquellos aspectos generales que me parece relevante que debieran ir conociendo nuestros estudiantes de pregrado y también de posgrado, para ir apropiándose de estos conceptos que hoy día son tan propios del ecosistema científico. Tenemos algunas nociones generales que es importante que vayamos manejando en cada una de las disciplinas y en definitiva podamos identificar de qué forma funciona el ecosistema científico en nuestra propia disciplina o las dos, tres disciplinas en caso que desarrollemos un trabajo más de carácter interdisciplinario. Bueno, aprovecho de saludar también a los académicos, académicas, que en los Valles, Javiera Norambuena, no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos ni físicamente ni virtualmente. Bueno, yo conozco al Rey y al Derecho, sus indicadores, así que en ocasiones no conozco caras, pero sé perfectamente quiénes son, cuál es su índice H, cuál ha sido su productividad en el último periodo, mucho más de lo que ustedes piensan. Bueno, con Mario nos conocemos hace años, nos hemos encontrado en distintas instancias acá en la universidad. Voy a compartir, Marisol, entonces. Ya, estamos visualizando bien, ¿cierto? Sí. Bien, como les comentaba anteriormente, vamos a ver un barniz muy general de los aspectos vinculados a evaluación de la actividad tecnocientífica, considerando que en los procesos de desarrollo de la ciencia hay un elemento que es fundamental y que es casi condición sine qua non. La ciencia no tiene sentido si no se comunica. Y en este contexto, cuando hablamos de comunicación científica, es una tarea que está directamente vinculada a la labor que desarrollamos en el campo de la bibliotecología. ¿De qué manera nosotros vamos asesorando a investigadores e investigadoras de distintas tradiciones disciplinarias en todo lo que conlleva el proceso de comunicación de la ciencia? Y adicionalmente, cuando ya la ciencia se comunica, viene otra tarea que es esencial, que es evaluar la actividad científica, tanto la actividad científica como la actividad tecnológica, pero ahí hay algunas sutiles diferencias que tienen relación con la naturaleza en los procesos de producción en el ámbito de la ciencia respecto al ámbito de la innovación, de la transferencia tecnológica y también a los productos asociados. Entonces, cuando vamos al campo de la evaluación de la actividad tecnocientífica, en este caso voy a hacer hincapié más a la actividad científica propiamente tal, nos valemos de una serie de métricas e indicadores para poder evaluar distintos aspectos, tanto aspectos cuantitativos como aspectos cualitativos de la ciencia. ¿Desde qué perspectiva nos posicionamos en el campo de las ciencias de la información? Prefiero hablar de las ciencias de la información que desde la bibliotecología propiamente tal, porque queda un poquito al debe con algunos de estos temas, pero que acá en el contexto nacional básicamente la abordamos desde el campo de la bibliotecología. Al momento de evaluar la actividad científica tenemos una serie de disciplinas, unas más de carácter histórico, otras más recientes. Es muy probable que ustedes hayan escuchado bastante hablar de la bibliometría, que es la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a los libros y otros medios de comunicación escrita. Durante las últimas décadas se ha aplicado básicamente a la producción científica que tiene formato paper, esencialmente. Todo lo que está visible a través de las distintas redes, bases de datos científicas y a través de otro tipo de instrumentos, como es el caso de los repositorios. Tenemos algunos que son de impacto más latinoamericano, que emergieron, yo diría que ni siquiera en la última década, yo creo que son mucho más recientes, como el caso de la referencia, el caso de Amelica, que son estos consorcios en red para efectos de socialización del conocimiento científico que se genera esencialmente en las instituciones de educación superior. Pero la bibliometría se encarga básicamente de medir los aspectos cuantitativos del desarrollo de la ciencia. Luego tenemos algunos más específicos, como el caso de la cibermetría, a través de la cual podemos medir los aspectos cuantificables de Internet. Tenemos la webmetría, que limita exclusivamente su alcance a los recursos de información, estructuras y tecnologías web.
la informetría, que incluye todos los aspectos cuantificables de la ciencia de la información, una que vendría siendo como la más reciente, que es la altmetría. Probablemente han escuchado hablar de los estudios altmétricos, que es una propuesta alternativa a los indicadores bibliométricos tradicionales. ¿Por qué? Porque no se basa en el producto específico, como es el caso de los artículos científicos, sino que apunta esencialmente a las visualizaciones, a los comentarios, a los descargas, en definitiva, al uso del conocimiento científico que tenemos disponible tanto en bases de datos como en repositorios o en otro tipo de instancias, esencialmente a través de la web. En definitiva, la almetría vendría siendo como la alternativa más social en términos de medición de la ciencia. Tiene una fuerte oposición a lo que tiene relación con las bases de datos de corriente principal, con todo lo que está vinculado a las bases de acceso pagado, etc. Y tenemos la cienciometría, que es el campo que se dedica al estudio de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la ciencia y la tecnología, y que es la disciplina desde la cual yo me posiciono para poder trabajar todos estos aspectos vinculados a la evaluación de la actividad científica, y es lo que vamos a ver hoy de modo muy general. Cuando hablamos de la cienciometría, estamos haciendo referencia esencialmente a métricas del conocimiento que nos van a permitir tener una visión mucho más cabal de cómo es el comportamiento de las comunidades científicas, cómo se llevan a cabo los procesos de internacionalización de la ciencia y de qué manera se configura el mapa de la competitividad tecnocientífica mundial también, que es lo que nos interesa conocer y saber cuando exploramos este tipo de estudios que buscan evaluar de qué forma se está llevando a cabo el proceso de producción de conocimiento científico y tecnológico en una determinada área. Porque en definitiva, o sea, desde el campo que cultivamos nosotros de las ciencias de la información, tenemos las herramientas para poder indagar y conocer cómo se dan los fenómenos de producción de ciencia en prácticamente todas las disciplinas. En el caso de ustedes, lo importante es que tengan un dominio cabal de la disciplina que ustedes cultivan. Por ejemplo, Marisol, ¿tú tienes claro cómo está conformada la comunidad científica en la disciplina que tú cultivas? Eh, ¿Quién es el, no quién es sé. el investigador o investigadora más altamente citado durante los últimos 2 años en el campo que tú cultivas? ¿Cuál es la revista que tiene En mayor Chile lo impacto? tengo, pero no todo. No, no, no. No. Recuerden que tenemos que tener una visión global en los procesos de producción de ciencia. No podemos mirarnos el ombligo ni decir, mira, en Chile, no. O sea, al menos el contexto latinoamericano e idealmente el contexto global. ¿Cuál es la revista más que tiene el mayor factor de impacto, la que está en el ranking 1 en tu disciplina? A ver, no sé el número uno. La Chemical Engineering Journal es una. Y de los científicos, para mí en el ámbito de agua son los holandeses. O sea, todo el grupo de Verstraete, todos los que vienen de Delft. Ese es como el conocimiento, por lo menos el tratamiento de agua, ya del uso de las tecnologías y la innovación en el uso de tecnologías biológicas para el tratamiento de aguas residuales. Esos son como mis conocimientos básicos. Bueno, esto nos permite con un par de clics de claridad y calcular quiénes son los investigadores e investigadoras altamente citados en el campo, quiénes han producido el mayor número de hot papers, highlight cited papers, qué impacto han tenido, qué diferencias existen entre uno y otro, cuáles son las revistas de corriente principal que están posicionadas en el cuartil 1 en las primeras posiciones. Recuerden que tenemos algunos aspectos de medición para efectos de fondos en que no basta con que yo publique una web science, sino que hay algunos grupos de estudio que exigen que sea cuartil 1, que esté posicionado dentro del 30% más alto. Y bueno, ustedes en el ámbito de ciencias, de ingeniería,
están dentro de aquellos grupos de estudio que tienen mayores requerimientos para efectos de ANIT. ¿Qué implicancias tiene publicar en este tipo de revistas? Porque no solamente conlleva la rigurosidad del estudio que hemos realizado, la novedad en materia de aporte al conocimiento científico, el nuevo conocimiento que se genera, sino que también hay algunos aspectos que tienen que ver con las lógicas de funcionamiento de la producción científica que es netamente comercial. Recuerden que tenemos 5 editoriales que controlan más de la mitad de la producción científica mundial: Taylor and Francis, Sage, Elsevier, y no recuerdo en este momento las otras dos. Entonces, ¿qué costos tienen? ¿Cuánto es el pago de APC de una revista de Nature, por ejemplo? Entonces, bueno, todos esos temas podemos ir viendo y haciéndonos un panorama de cómo funciona nuestra disciplina a partir de aquellas métricas e indicadores que trabajamos desde el campo de la cienciometría y que podemos encontrar en la literatura distintos abordajes, pero en este caso yo las agrupo en 3 grandes secciones. Primero, las métricas de actividad e impacto. Luego, las métricas relacionales de primera generación. Y finalmente, las métricas relacionales de segunda generación. También hay otros elementos que son complementarios al campo de la cienciometría y que han despertado bastante interés durante los últimos años. A mí en particular me resultan tremendamente interesantes y he trabajado bastante esta área que tiene relación con la visualización de datos. En términos de la producción de conocimiento a nivel global en visualización de datos, a mí me gusta mucho el trabajo de Cathy Borner, que viene es una académica de Indiana. Gran parte de su producción la ha publicado financiada por el MIT. Trabaja todo lo que tiene relación con redes complejas y visualización de datos. Ahí podemos ver en la parte derecha de la diapositiva. Ese es un mapa del conocimiento a nivel global que desarrolló ella con su equipo de investigación, en donde podemos ver cómo se configuran básicamente la producción de conocimiento científico a nivel global en las distintas disciplinas, y que viene a romper un poco este paraguas que teníamos con estas clasificaciones de la OCDE, que son bastante vintage si trabajamos con grandes volúmenes de datos. Tiene varios textos publicados, que son unas ediciones de lujo muy, muy atractivas, en donde va dando también una mirada un poco retrospectiva a lo que tiene relación con la visualización de grandes volúmenes de datos desde los inicios de nuestra historia. Así que les recomiendo ahí la producción de Cathy Borner a nuestros estudiantes de pregrado y posgrado. Los textos están en biblioteca. Alguna vez tuvimos una época de oro en términos de financiamiento acá en la universidad y yo aproveché de comprar varios ejemplares, así que están disponibles en Cibupla por si quieren consultar. Sobre todo el Atlas de la Ciencia y el Atlas del Conocimiento, que son 2 publicaciones más atractivas que tiene Cathy Borner. Y también ustedes lo tienen en ingeniería. El profesor Miguel Guevara tiene un ejemplar en el Laboratorio de Ciencia de Datos. Así que también pueden solicitarle a él el texto. Entonces lo vamos ahí a apretar al secretario académico. Pero Carolina, Sí, antes de una pregunta, ¿a qué te refieres cuando hablas de relacionadas de primera generación y de segunda generación? eso lo vamos a ver más adelante. Ya, va. Relacionales. Eso tiene que ver con lo que trabajamos un poco del modelamiento de redes, que algo hemos visto cuando he trabajado con usted algunos aspectos en el doctorado. Entonces, ahí está el modelado de redes que tiene relación con redes de coautoría por autor, por instituciones, por países, lo que tiene relación con los mapas de densidad, cómo vamos levantando las redes de keywords para ver cuáles han sido los avances en un determinado campo del conocimiento, etcétera. Bueno,
Eso era a modo de dato por si les interesa indagar también. A mí no me gusta mucho este tema de los informes con mucho texto, generalmente cuando tengo que hacer informes cienciométricos, por eso trabajo bastante la visualización de datos en lo que refiere a conocimiento científico propiamente tal. Bueno, y como les indicaba anteriormente, la cienciometría se vale de distintas métricas e indicadores para poder estudiar los aspectos cuantitativos y cualitativos de la ciencia y la tecnología, y así como nuestros compañeros y compañeras de química tienen su tabla periódica de los elementos, nosotros también tenemos nuestra tabla periódica de indicadores cienciométricos, que es más o menos lo que se ha levantado a la fecha para poder medir la actividad científica y tecnológica, pero generalmente en el contexto nacional existen modelos bastante simplistas y lineales para medir la ciencia, que es lo que hace ANIT básicamente, y no se trabaja con indicadores más complejos que permitan en definitiva tomar decisiones respecto a dónde invertir en materia de política pública que esté vinculada a la producción de conocimiento científico y tecnológico. O sea, yo no puedo pretender y decir en realidad gran parte de los recursos los voy a direccionar este año en el área de las ciencias básicas porque son quienes más conocimiento producen en el contexto nacional, o voy a direccionar también en el ámbito de la innovación tecnológica, porque me interesa tener mejores resultados en materia de licenciamiento, de patentamiento, etcétera, porque en definitiva estamos poniendo sobre la mesa en condiciones iguales a las ciencias básicas, con las ciencias sociales, por ejemplo, con las artes, con las humanidades, que tienen otros patrones de comportamiento en lo que respecta a la producción de conocimiento científico. Por esa razón es importante poder diversificar un poco aquellos indicadores y la forma de medir la ciencia. Vamos entonces con la primera batería de indicadores que corresponde a las métricas de actividad e impacto. Lo que hice fue resumir cuáles son las que más utilizamos en un contexto nacional, o las que debiéramos utilizar en definitiva, que están dados a partir de indicadores de actividad e indicadores de impacto. En lo que respecta a indicadores de actividad, tenemos la productividad total, la tasa de crecimiento anual compuesto, el índice de actividad, algunos indicadores de colaboración que son tremendamente relevantes. Hoy día no podemos medir la ciencia sin tomar los indicadores de colaboración que dan cuenta de aspectos que son bastante significativos en el impacto de la investigación científica. El índice de transitoriedad, algunas leyes bibliométricas que son bastante vintage, pero que siguen vigentes hasta el día de hoy para poder medir la actividad científica, como es la ley de Lotka, la ley de Price, la ley de Bradford, que mide la productividad de los autores, que mide la obsolescencia de la literatura científica en un determinado campo de estudio, y la que determina cuáles son las reglas núcleo en una disciplina. Luego tenemos indicadores de impacto. El más relevante son las citas recibidas. A partir del mismo se categoriza lo que es el factor de impacto. Podemos calcular el factor de impacto de una disciplina, el factor de impacto medio por temas también. Nosotros lo tenemos más internalizado en lo que tiene relación con el factor de impacto que tienen las revistas científicas. Y ya cuando nos vamos a un campo más individual, tenemos el índice H, que el índice H, si bien es una métrica que se utiliza para medir el desempeño de un investigador o una investigadora, también se ha aplicado el índice H a las revistas científicas. El índice de impacto, el número de artículos clave, entre otros. Hay algunos indicadores que son bastante sencillos como de levantar, como el caso de los indicadores de actividad. Y tenemos, por ejemplo, la productividad total, que no es más que realizar la medición respecto a la producción científica en un campo determinado, o de un país determinado, o de un continente, o la producción científica a nivel global, o de una institución, a partir de el tiempo, para ver cuál ha sido la evolución, si hemos tenido un crecimiento exponencial, para ver si hemos tenido tasas de variación positiva o tasas de variación negativa, etc.
El ejemplo que ustedes pueden visualizar, generalmente cuando vemos estos temas, yo trabajo con datos duros reales. Entonces, para mí es súper complicado en ocasiones cuando me piden dar algo porque los datos que usé la vez anterior no me sirven para el contexto o el momento en el que estoy dando. No es como que tú como profe, o sea, cuando yo hacía historia del libro era maravilloso porque podía usar las mismas diapositivas durante 10 años seguidos, porque la historia del libro en la antigüedad no tiene cambios sustanciales. O sea, aparte que en los años 90 una expedición italiana descubrió el archivo y la biblioteca real de Ebla, y ahí vino a modificar un poco la historia del libro en la antigüedad, el resto se queda ahí tal cual y no es necesario actualizar datos, nada. Cambio en esto, sí. O sea, la medición que yo hago hoy no me sirve en una semana más ni en un mes más. Entonces, aquí específicamente estos datos corresponden a el área que yo cultivo y que a mí me interesa, que son los estudios en educación superior. Utilicé como fuente de datos Web of Science Core Collection, excluyendo Emerging. En definitiva, las mediciones las trabajo solamente con los 3 índices principales de WOS. La cobertura temporal es 2012-2021, limitado exclusivamente a la producción chilena y también delimitado por tipo de documento solamente lo que son artículos científicos. Y ahí podemos ver cómo a contar del año 2012, Chile ha tenido un crecimiento exponencial en la producción de conocimiento científico en el área de los estudios en educación superior. Respecto a la distribución por idiomas, podemos ver que gran parte de la producción está publicado en inglés, lo cual es una tendencia que se replica prácticamente en todas las disciplinas. No debemos perder de vista que más del 90% del conocimiento científico se publica en inglés, de una proporción muy marginal en otros idiomas. También podemos abordar de estos indicadores la distribución geográfica, si hablamos del campo de los estudios en educación superior, de qué forma se distribuye geográficamente el conocimiento que se genera. Bueno, antes de seguir, quería comentarles que generalmente utilizo como fuente de datos para trabajar las mediciones Web of Science Core Collection. En otras ocasiones utilizo también Scopus, pero la base de datos de Scopus es una base de datos tremendamente sucia. En el caso de WOS hay que depurar la data, pero es menos tedioso que depurar en Scopus. Existe una serie de alternativas hoy día con Python, con otros programas para poder depurar grandes volúmenes de datos, pero está comprobado científicamente que no existe todavía ningún algoritmo ni ningún software que pueda depurar datos al nivel de la calidad que lo hace un humano. Así que por esa razón, generalmente, cuando son datasets que no son muy grandes, yo prefiero depurar los datos manualmente para evitar inconsistencias y errores que están dados por algunos campos específicos, generalmente los apellidos de los autores, generalmente las afiliaciones institucionales, etc. Entonces, en el ámbito de Web of Science, trabajo exclusivamente con Web of Science Core Collection, no utilizo las otras bases, la base coreana, ni tampoco la rusa, ni tampoco Cielo Citation Index. Así que eso es generalmente lo que ocupo como fuente de datos para los análisis. Productividad total, como les comentaba, en este campo que yo cultivo. Después vamos a ir al campo de ustedes para hacerlo un poquito más significativo. Como se indicaba anteriormente, Chile tenía un crecimiento exponencial en materia de producción científica en el campo y los estudios en educación superior, que si lo comparamos con América Latina y con la producción científica a nivel global, podemos ver que en nuestro país las tasas de variación positiva han sido superiores a las de América Latina y a la producción científica global en su conjunto. Eso ha permitido también que nuestro país se posicione como uno de los mayores productores a nivel latinoamericano en el campo de los estudios en educación superior. Tenemos ahí la distribución de la productividad total en este campo por países. Brasil es quien lidera, como en muchas otras áreas del conocimiento. Tenemos que considerar que Brasil tiene una población mucho mayor, tiene un mayor número de universidades, de centros de investigación también. De hecho, Brasil históricamente
ha sido el país que más ha producido, por ejemplo, en términos editoriales también. Así que es difícil un poco sacar del podio a Brasil prácticamente en todas las áreas del conocimiento. Y Chile tiene el segundo lugar en el ranking de producción científica en esta área. Luego viene México, Colombia, Argentina y de ahí, con una producción bastante marginal, el resto de los países de América Latina. ¿Alguna consulta hasta acá antes de seguir con los otros indicadores? Y yo creo que te podemos interrumpir, Carolina, ¿verdad? Por supuesto, sí. Carlos Valle tiene una pregunta. Bueno, ya que diste la palabra, yo no te quería interrumpir sino hasta el final, pero en la PPT que mostraste ahí de Katy Borner, me llamó la atención que la mayoría eran, no sé si la puedes mostrar ahí, la mayoría eran ciencias. Sin embargo, en el centro del clúster aparecieron ahí una área International Studies, Asian Studies, que me pareció justo al centro ahí, que me pareció como raro que estuvieran esas dos cosas entre medio de filosofía. Eso, no sé si en el paper ahí lo explicaron o alguien se fijó de eso, porque en el, en el resto hay como pura Ahí, ciencia, claro, claro. En el medio, si te fijas ahí en el medio hacia arriba, en amarillo, dice International Studies International Studies, y Asian, no sé cómo se pronuncia, Studies, estudio que esas dos asiático. claro, me causaron rareza porque están entre medio de antropología, psicología, y como que esos dos me llaman la atención, que son como demasiado generales o demasiado amplios, a menos que lo hayan definido ahí en el paper. El resto son actividades que uno ya las conoce por lo que vi. No sé si te diste cuenta o si algo se dijo. Sí, bueno, esa es una de las razones por las cuales vine a romper un poco el esquema de lo que es la distribución de las disciplinas y subdisciplinas a nivel global, que es distinto un poco a esta lógica que nosotros tenemos más internalizada. Y también hay otro factor, Carlos, que es relevante, que nosotros tenemos una mirada muy occidental del proceso de producción de ciencia y de tecnología. Generalmente cuando hacemos investigación, en nuestra disciplina pasa que se tiende a mirar Europa, Estados Unidos, bueno, además, cuando ya damos el salto en Latinoamérica para buscar referentes teóricos e investigaciones en nuestras áreas, pero pocas veces miramos el contexto asiático, por ejemplo. ¿Había levantado la mano, Carlos? Ah, y lo otro que te quería preguntar es ¿cómo sacamos esos datos? Aquí hay acceso a la UPLA, por ejemplo, para el tema de ver los cuartiles, ver las listas, ¿cierto? Por Impact Factor WOS de las revistas Sí, de nuestra área y eso, sí. sí. Mira, no ¿Cuál? tenemos acceso al Journal Citation Report de WOS, pero sí tenemos acceso a Web of Science solamente a nivel de intranet. Estamos Ah, ya. avanzando. El año pasado yo conseguí financiamiento para poder suscribirnos a Open Athens, que es un software, es básicamente una plataforma que nos permite tener acceso remoto a las bases de datos científicas. Y bueno, las gestiones están todas hechas, estamos esperando ahí que chicoteen un poco los caracoles en adquisiciones para que podamos concretar eso. Pero eso nos va a permitir tener acceso, porque es muy importante para nuestros estudiantes de pregrado y posgrado que puedan acceder desde fuera de la universidad. Pero podemos actualmente acceder a WOS acá a nivel interno, no tenemos suscrito Scopus. La negociación que hicimos siguió muy, muy alta, así que en estos momentos no vamos a poder suscribirla, pero yo espero que en un año más podamos tener los recursos para tener operativas ambas bases de datos. Pero a WOS sí tenemos acceso. En otros cursos, Carlos, que hemos visto, yo les he enseñado un poco a exportar la data de WOS y a trabajar algunas métricas y algunos análisis un poco más complejos. Gracias, Caro. Mario también levantó la mano. Gracias. No te escuchamos, Mario. Mario está Sorry. muteado, parece. Ya, gracias Marisol, eso estaba diciendo. Gracias Marisol. Y saludos Carolina, gracias también Javi también. Bueno, complementando lo de Carlos, yo quería comentar, a veces hay temas que son muy amplios, ¿no? Desde la parte de ingeniería, ¿no es cierto? Impactan otras áreas de desarrollo. Y
y se necesita contar con equipos. Bueno, todo esto lo entendemos, ¿no? Que nuestro objetivo, que nuestro, digamos, nos dirijamos al posgrado por lo mismo, ¿no? Pero quería consultar cómo hacerlo. O sea, está la posibilidad que podamos pedir apoyo, ¿no es cierto?, para poder hacer una revisión de literatura, digamos, que nos puedan apoyar desde la unidad de la universidad. ¿Me entiendes lo que te digo, Carolina? O sea, que se Sí, sí. pueda, que se pueda, sí, francamente, bueno, sabes que tenemos estas cosas que nos gustaría, digamos, tener acceso, sí, como literatura, como una revisión, como un barrido, digamos, de tal forma de poder, digamos, más que nada, no porque no podamos hacerlo, sino porque nos falta capacidad. ¿Ya? Eso debiera, Mario, proveerlo el sistema de bibliotecas. Perfecto, Ellos muchas gracias. debieran tener un servicio de referencia que pudiese apoyar a investigadores e investigadoras que requieren en ocasiones, pues ya, tú dices, voy a presentar un proyecto en tal área. Por tanto, necesito saber cuál es el estado del arte, necesito saber qué se publicó la semana pasada en esto. Y como tú dices, hoy día se empieza un poco, el lenguaje muy coloquial, a desarmar el naipe en lo que respecta al desarrollo de algunas áreas. O sea, hay un mismo ejemplo lo que tú haces. Tenemos algunos temas asociados a tu línea de investigación que hoy día son abordados desde la perspectiva de la literatura, como los game studies, que es lo que trabaja Nivaldo, que tengo entendido que algo ha conversado contigo, de hay intereses comunes en lo que es un área muy específica, pero tú lo miras desde la ingeniería y Nivaldo lo mira desde el campo de la literatura. Entonces, ¿de qué manera vamos en definitiva consolidando un poco el trabajo interdisciplinario? Y la idea es que investigadores e investigadoras que están produciendo de forma sistemática adquieran ciertas habilidades y que puedan en definitiva proveerse ustedes mismos. Manejando estas herramientas, tú perfectamente en menos de una hora tienes claro cuál es el panorama científico mundial y los avances en materia del área que a ti te interesa cultivar. O sea, en algún momento nosotros pensamos en poder hacer una capacitación un poquito más específica a investigadores e investigadoras, pero yo pensé en un momento a lo mejor que no iba a ser interesante porque ya había cierto dominio, pero podemos programarlo desde la Yo vicerrectoría creo que y sí. enseñarles a usar. Yo creo Claro, a que es veces una uno da un buena, poco sí, por yo creo que hecho de una buena que, idea, Carolina, porque yo creo que, claro, yo no hubiera conocido de cuál es tu área, de tu área, si no hubiera sido por el doctorado y esa vinculación. Y por eso yo creo que también es muy interesante haberlo incluido en este curso, que es una clase magistral para un curso de pregrado, ya, de los últimos años. Entonces, creo que es muy interesante justamente eso. Mario. ujú, Sí, gracias. Mira, acompañando lo que dice Marisol y Carolina, eh, es bien importante considerar, por ejemplo, eh, digamos, somos el número de investigadores, somos, o sea, finalmente cuando uno está investigando se nota que somos menos, somos pocos, y quizás no nos da el tiempo para poder dedicar, digamos, poder llegar a tener esto a la mano. Por eso me parece súper importante que biblioteca tenga un protocolo, ¿no es cierto?, para esto, enviando la información, ¿no es cierto?, me imagino a Cristian, ¿no es cierto?, consultando con los datos del proyecto, de un área, por ejemplo, que tenga que ver con medio ambiente, o, digamos, me refiero, por ejemplo, al envejecimiento saludable, que en realidad faltan manos, faltan manos. Y mm, quería comentar también que, por ejemplo, en la área de ingeniería, en el área de ingeniería informática, existe la IEEE, que es una sociedad que publica revistas WOS, pero no tenemos acceso. Y en este momento, por eso también digo, bueno, biblioteca podría tener acceso a través de convenios con otras universidades que sí lo tienen, a ese tipo de publicaciones. claro. Sí, esas son cuestiones que se tienen que hacer desde el sistema de bibliotecas, básicamente el servicio de referencia que ellos tienen. Así que
todos los requerimientos, porque en Sí. ocasiones, como soy bibliotecóloga, me llegan a mí requerimientos, pero en realidad hoy día yo no estoy en el área de la bibliotecología, Sí. y nunca en mi vida he estado en el sistema de biblioteca. Entonces es como, no, bibliotecóloga, pero por supuesto, esos requerimientos hay que levantarlos al sistema de biblioteca y a Cristian para que se vayan trabajando. Y si es necesario apoyar desde la vicerrectoría, apoyamos también. Sí, yo creo que hay, por lo menos ya Biblioteca Cibupla tiene ya un programa que ha venido desarrollando de alfabetización en el ámbito de investigación, que a lo mejor sería bueno retomarlo con Cibupla, así que yo creo que eso es súper interesante hacer vínculo en todos los aspectos para ir mejorando. Claro. Gracias, Mario y Carolina, pues sí. Vamos retomando entonces. Bueno, seguimos con estos indicadores de actividad que son tremendamente relevantes. Hoy día no podemos pensar en la ciencia sin la colaboración científica, poniendo un poco como contexto que en los entornos de investigación contemporáneos hemos tenido dos cambios sustanciales. Uno de ellos es la irrupción de la www, de Internet propiamente tal, y el otro es, que también es consecuencia de lo anterior, esta tendencia ascendente hacia la investigación de carácter colaborativo. Cuando hablamos de colaboración científica, tenemos esencialmente tres grandes tipos de colaboración. La colaboración científica intrainstitucional, que es la que llevamos a cabo acá adentro, entre académicos y académicas de distintas disciplinas, entre académicos y estudiantes de doctorado, entre académicos y estudiantes de pregrado, etc. Luego la colaboración científica nacional con otras entidades que están dentro de nuestro mismo territorio, sea instituciones de educación superior, sea centros de investigación, organismos públicos, etcétera. Y finalmente la colaboración científica internacional, que es aquella que nos da la posibilidad de tener un mayor impacto en el conocimiento científico que estamos generando. Si hablamos de indicadores de colaboración, por ejemplo, aquí se ilustra un poco cómo han sido el comportamiento de las tasas de colaboración científica en el campo que yo estudio, que son los estudios en educación superior, y podemos ver que de la mano de este crecimiento exponencial que hemos tenido en la literatura científica en el área, también han sido mayores las tasas de variación positiva en la colaboración científica internacional. Básicamente, el tipo de colaboración que predomina en esta área de conocimiento es la colaboración científica internacional, y el resto de tipos de colaboración, la intrainstitucional y la nacional, son bastante más marginales. Y bueno, también tenemos un componente que siempre está presente, que es la producción científica sin colaboración, que es cuando estamos hablando de aquellos papers que son de autoría única, que son cada vez los menos y que predominan en áreas como las artes, las humanidades, en algunos campos cada vez menos de las ciencias sociales. En el ámbito de la ingeniería, de las ciencias básicas, es prácticamente imposible encontrar un paper de autoría única. Puede que los haya, pero es muy marginal respecto a la producción científica total. ¿Con quiénes colaborar? ¿Por qué es importante saber los alcances de la colaboración científica? Porque yo tengo que tomar decisiones cuando estoy haciendo una carrera como científico, como científica. ¿Con quién colaboro? ¿Qué características debe tener la persona con la que voy a colaborar en mi disciplina? Pensando en que quiero hacer una carrera exitosa como científico o científica, que quiero que mis investigaciones tengan un buen nivel de impacto. Ahí hay algunos elementos que mirar detenidamente y que podemos medir a partir de las leyes bibliométricas y conocer también cuál es el índice de transitoriedad en la disciplina que cultivamos. Cuando hablamos de las leyes bibliométricas, tenemos la ley de Lotka, que fue creada por este señor que ustedes ven ahí en la imagen, y que esencialmente es la ley que nos permite conocer la distribución de los autores según su productividad. ¿Qué nos plantea Lotka con esta ley? Que el número de autores, que nosotros vamos a denominar a N, que publican N trabajos sobre una materia, es inversamente proporcional a N al cuadrado. En palabras simples, implica que muy pocos autores concentran gran parte de la producción científica.
o sea, los autores que publican muchos trabajos en un área de conocimiento generalmente son muy poquitos, muy pocos autores. Vamos a ver un ejemplo concreto aquí. Si nosotros graficamos la ley de Lotka con un dataset determinado, podemos ver cómo es la distribución. Aquí en el ejemplo ustedes pueden ver hay 233 autores que solo han publicado un trabajo. Esos son los productores transitorios. El índice de transitoriedad en este campo es 233. No sabemos si ellos van a cultivar la disciplina de forma sistemática. A lo mejor ocasionalmente publicaron algo o a lo mejor es el primer trabajo de alguien que está iniciando su carrera. Luego 176 autores con 2 trabajos, 65 con 3, 50, y así va bajando. Y solamente encontramos 2 autores con 9 trabajos. 3 autores que han publicado 7 trabajos cada uno. Entonces, aquí es importante cuando graficamos la ley de Lotka detenernos en el R cuadrado. Tenemos aquí un R cuadrado de 0,95, lo cual comprueba la bondad del ajuste y lo que indica Lotka en su ley, que es de 1926, pero sigue absolutamente vigente. Y no tenemos otra métrica para medir consistentemente la productividad, la distribución de la productividad de los autores. O sea, el R cuadrado comprueba la bondad del ajuste, que son un número reducido de autores lo que publican la mayoría de los trabajos. Miremos los datos UPLA, que esto es interesante, generalmente despierta interés ahí cuando hacemos la medición de la universidad. Como les dije, yo no tengo idea de cuál, no conozco la totalidad de investigadores e investigadoras de la universidad, solamente los que llevan más años, pero sí generalmente conozco los datos duros de cada uno y cada una de ellas. Vamos a mover esto aquí para que no nos tape la visualización. Tenemos aquí, como ustedes pueden ver, una medición. Va a depender los resultados también de la medición del periodo que estamos haciendo. Podemos medir una década, los últimos 5 años. En este caso yo medí exclusivamente Web of Science, Core Collection, los 3 índices principales, en el periodo 2021-2023 exclusivamente, y podemos ver la distribución de los autores acá, con un R cuadrado de 0,99, o sea que más que comprueba la bondad del ajuste planteada en la ley de Lotka, y que nos permite desagregar. ¿Quiénes son los grandes productores en este periodo que hemos medido, que son los 3 últimos años nomás? Tenemos solamente 8 académicos y académicas, y no académicos y académicas, porque también se nos cuela ahí estudiante de doctorado, 222 productores intermedios y 657 productores transitorios. Importante mencionar que cuando yo exporto el dataset de WASH, vienen los autores y coautores. Por tanto, ustedes pueden decir, pero en realidad no hay esa cantidad de profes acá en la universidad. Bueno, también están incorporados los autores y coautores. Y cuando ya vamos desagregando para ver exclusivamente la producción de quienes tienen filiación UPLA, yo voy filtrando y desagregando los coautores para realizar la medición exclusivamente con investigadores e investigadoras nuestras. En este momento, el 0,90% de nuestros académicos y académicas está en la categoría de grandes productores, APP un 25% en la categoría de productores intermedios y un 74% son productores transitorios. Productores transitorios aquellos que han publicado solamente un trabajo. A raíz de este ejercicio que hacemos con la ley de Lotka, también podemos determinar cuál es la elite de investigadores, que no es más, el concepto de elite no es un concepto peyorativo que produce mucho rechazo en algunos campos como las ciencias sociales y esta cosa de la elite. No, la elite de investigadores no es más que la raíz cuadrada del número total de autores que yo estoy midiendo en un periodo de tiempo determinado, en una disciplina determinada, en una institución, en un país, etc. Si nosotros vemos aquí en este caso el total de autores, 887 de este periodo en WASH exclusivamente, tenemos que la elite de investigadores asciende a 30 académicos y académicas de nuestra institución.
Si vamos por ranking aquí, estamos solo midiendo estos 3 años. Si medimos 5 años, nos varía un poco el ranking y la posición. Si medimos 10 años, lo mismo. Recuerden que hemos tenido fuga de académicos altamente productivos, hemos tenido también la llegada de algunos académicos y académicas altamente productivos, pero el ranking actualmente posiciona como grandes productores en el top one a la profesora Celis Pla, luego sigue Freddy Celis Laverne, Alejandro Madrid, Verónica Molina, Claudio Sáez, Carol Parra, Poleta Aguilar. Dentro de los 8 grandes productores durante los últimos 3 años. Si yo mido los últimos 5, el top one es Alejandro Madrid. Si yo mido los últimos 10 años, también va variando un poco, pero en este caso, que es una medición de los últimos 3 años, tenemos ahí que son los investigadores e investigadoras que estarían dentro de la categoría de grandes productores, y también eso conlleva, no siempre existe relación entre el número de trabajos que yo publico y el número de citas que recibo, pero en este caso también, por ejemplo, quien está en el top one, que es la profesora Celi, es quien tiene a la fecha el mayor índice de citas de su trabajo durante los últimos 3 años, que es bastante reciente para efectos de medición del impacto. ¿Alguna consulta hasta acá? No. Carlos, vaya. ¿No? Sí, yo tengo ¿Carlos? una consulta, si eso está normalizado de algún modo por el área en la que se trabaja, porque hay áreas, por ejemplo, los físicos, los químicos, que tienden a sacar mucho más papers WOS por año. En mi área, en Machine Learning, 2 por año ya es relativamente bueno. Sí. Es que tú puedes medir en definitiva el área que te interesa, Carlos. O sea, aquí yo hago una medición a nivel institucional y lamentablemente la competitividad es súper desigual. No, me refiero a De que hecho, es si como raro si tú hay... miras los datos de quiénes están, si está eh, normado. Sí, pregunto si así como tú mostraste, así como en la tabla química, ¿cierto? De los indicadores, si es que hay indicadores normalizados o hay gente que trabaje en tu área con indicadores normalizados para sacarle un poco eso. Pues lo mismo pasa cuando uno compara índice H, pues el índice H es Sí, comparable al rubro, ¿cierto? Al área donde te estás manejando. No es comparable un índice H de un, no sé, pues, de un químico con un índice H de un computer scientist. Entonces, sí. a eso me refiero. Y si hoy existen métricas normalizadas. No, no, definitivamente en todo un mismo saco. O sea, Ah, tú ya. puedes medir tu propia disciplina, pero por ejemplo a mí, para efecto de las mediciones que yo hago a nivel institucional, corren todos igual. Entonces, Ya, por ejemplo, tú puedes ver que aquí es como raro, tenemos Carol Parra, que es de salud, tenemos Eduardo Báez, que es de ciencias de la actividad física, Graciela Molina ya se fue, pero igual quedó la producción con filiación UPLA de salud, y el resto todos de ciencias e ingeniería. Aquí no hay nadie de arte, de humanidades, de ciencias sociales, claro. dentro del cálculo que yo realizo un WOS. Claro. Y yo no me Porque, acuerdo del apellido, disculpa Carolina, pero era el nombre era Atilio, tú lo debes conocer. Yo me acuerdo que cuando sí, llegué aquí a la UPLA del 2018 también era bibliotecólogo y hacía estas cosas y él trabajaba con ciertos índices normalizados y eso. Y la última pregunta que te hago, ¿eso de citations son artículos citados o son citas? Porque si me dices que me citaron 3 veces el 2021 al 2023, yo lo dudo, pero... son los artículos en todas las bases de Ah, datos ya, asociadas a artículos. WOS. Ahí sí. Claro, pero el número de citas es raro, hubiera sido raro. Sí. Ok, Así que, gracias. bueno, él es lo que arroja la base de datos de WOS. Ok, Sí, pero acuérdate que es que mira, es 2021-2023. claro. O sea, si uno mide la producción de la última década de un investigador o investigadora, aumenta el índice de cita, pero aquí estamos hablando básicamente, para que tú tengas citas 2021-2023, significa que los trabajos publicados el 2023 te han citado, por ejemplo, claro. el 2022. Entonces, por eso es un número reducido. Por eso es importante precisar que depende del dataset que estoy utilizando para realizar la medición.
que tiene una distribución temporal, que tiene ciertos filtros. Aquí solamente yo trabajo con los artículos, no están los conference proceedings, por ejemplo, Ah, que son relevantes en el área que tú cultivas. claro, por ejemplo. Sí. Ah, y respecto a lo otro, sí, trabajaba básicamente con, muy cortito Marisol, con Simago Lab, todas las mediciones que están basadas en Scopus. Pero si nosotros revisamos detenidamente los informes que ellos han sacado, hay bastante inconsistencia respecto al trabajo con los datos. No depuran data y hay algunas imprecisiones también en las métricas que han levantado. Y que incluso han impactado, yo creo que a nadie le da lo mismo, pero por ejemplo ANIT durante varios años estuvo registrando la producción científica en las universidades con errores. Estaban considerando las emerging dentro del conteo WASH, lo cual no corresponde de acuerdo a los alcances de la política, y nosotros acá en la UPLA informamos el error. Y ahí se dieron cuenta que había sido un condoro básicamente y que habían pagado a las instituciones por publicaciones que no correspondían. No sé Pero ellos, si claro, no quería canonizar tampoco el trabajo de Atilio, ni mucho menos, solo me interesó eso de las métricas normalizadas que de algún modo hacen un poco de justicia, normalizan un poco el impacto no, yo creo que dependiendo del área. eso tiene mucho de magia y de benevolencia con algunas áreas del conocimiento, pero en realidad no es lo que se aplica. Viene muy ligado de la escuela española, el Félix Moya de Aragón, que es quien desarrolló esa línea y trabajó con la gente de acá de América Latina. Pero en realidad si uno quiere ahí como meterse más en el tema del análisis más duro, es la escuela estadounidense, básicamente la que marca la pauta en esta materia. Marisol, Sí, continuamos porque tenemos hasta las 11 porque a sí, las 11 termina, me queda media hora. falta poco, falta poco. Gracias. Bueno, aquí les quería mostrar un poco una red que modelé de los 3 años, pero la vamos a visualizar en VozBeaver porque ahí está la imagen, que da cuenta de la red de coautoría de la producción científica en WOS durante los últimos 3 años de nuestra institución. Y ahí nosotros podemos ver cómo se conforman los principales clústeres, quienes tienen mayor centralidad dentro de la red. Hay académicos que ya no tenemos, como el caso Paulina Bahamonde, que tenía una posición bastante interesante dentro de la red. Y podemos ir viendo también cómo se va configurando los aspectos vinculados a colaboración científica. ¿Con quiénes están colaborando? Por ejemplo, vamos a visualizar acá. Tenemos aquí a Alejandro, a ver, voy a subir un poquito que me tapa la visualización, ahí. Alejandro Madrid, que es el clúster 2, que colabora actualmente con 67 personas. Dentro de las personas que colabora, con quien tiene más peso, eso también lo podemos ir viendo y midiendo. Tenemos acá, por ejemplo, el clúster 3, que es la profesora Celis. Ella colabora con 81 personas, ha colaborado en estos 3 años. Recuerden que estamos midiendo solamente esto, probablemente mucho más, con una fuerza de enlace total de 147. Lo mismo acá la profesora Laverne, y ahí podemos ir viendo un poco cómo se va dando todo lo relativo a colaboración científica entre nuestros académicos y académicas. Aquí no solamente tenemos los autores con filiación UCRA, sino que también los coautores. Y a partir del dataset que hemos exportado podemos ir viendo distintas visualizaciones en relación con la colaboración científica por autores, institucional, por países, por instituciones, por países. Podemos levantar redes también de coocurrencias, de author keywords, de keyword plus. Podemos también visualizar algunas redes para ver cuál ha sido el comportamiento de citas en la producción científica, el impacto que han tenido las investigaciones, que eso podemos verlo ver rápidamente para que se hagan una idea. Esto no va a demorar mucho, Marisol, que está presionando. Ya, vamos a ver cómo es el comportamiento de cita.
Vamos a ver la cita de los documentos que han sido publicados. Recuerden que son poquitos años, por tanto, tampoco el índice de citas es tan grande. Ahí podemos ver quiénes han sido los que han tenido un mayor impacto en la cita. Es muy chiquitita la red, porque estamos hablando solamente de 3 años y todavía no tenemos un dataset con un volumen de datos considerable para poder mapear este tipo de redes. Y teníamos la red de coautoría de autores que también nos permite ahí, en ese caso, dar una mirada, que es la red que estábamos visualizando anteriormente. Y aquí vamos a tirar una visualización en el caso de las citas, y quiero darle el peso por la medición de citas. Y aquí podemos ver que mientras más clarito, amarillo, es mayor la cantidad de citas que ha recibido un determinado autor. O sea, lamentable que Paulina Bahamonde sea quien acumulaba el mayor índice de citas, que se nos fue, no pudimos retenerla. Y mientras más oscuro, menos citas, pues partiendo desde la línea de cero. Entonces, bueno, todo ese tipo de aspectos podemos ir mirando cuando trabajamos con un volumen de datos específico y viendo cómo es el comportamiento en materia de producción científica, del índice de citas, medir las citas de los autores, de los documentos, etc. Retomamos para que la profesora Del Monte no se ponga nerviosa, que tiene que ir a torturar estudiantes a tomar ahí una evaluación. No, no Vamos estoy con los sola, indicadores. con Javiera. ¿Sí? Pero nos quedan 25 minutos, Marisol. Tenemos ahora los indicadores de impacto. Aquí vamos a ir un poco más rápido para que podamos dar paso a preguntas. Pueden hacer preguntas los estudiantes y las estudiantes, porque siempre con ustedes, que se supone que me piden actividades con sus estudiantes, terminan hablándoselo todo, los académicos y las académicas, y no escucho a ninguno de los estudiantes que están conectados. Hay una pregunta del Indicadores, chat. ¿sí? Dice, Ya. sí, dice, sobre una pregunta que se planteó ante un artículo, aunque del 2012 mencionaba en esos años que se necesitan unidades bibliométricas, bibliometría en las universidades que se encargan de asesorar en estos temas y manda un link. Posteriormente el tema se está discutiendo y manda otro link. De Esto es Simapo. de Yomar, sí. De Sí, Yomar. Yomar es mi estudiante. Ah, No, efectivamente, bueno, les cuento que nosotros acá en la universidad, el año 2013, es una implementamos recomendación. una unidad de estudios métricos de información que funcionó prácticamente una década, cuando era vicerrector Daniel López. De hecho, yo estaba a cargo de la unidad de soporte en estudios métricos de información. Y trabajábamos toda esta línea, pero nos dedicábamos esencialmente a hacer las mediciones a nivel institucional, a proyectar un poco por dónde podía direccionarse el tema de la investigación a nivel institucional, etc. Posteriormente, la unidad quedó ahí en Ascuas, pues yo asumí cargo y no hubo nadie que pudiera hacerse cargo de dicha unidad. Pero lo lógico es que estuviesen alojados en el sistema de biblioteca. Aquí fue porque era algo más específico que se ancló dentro de la Dirección General de Investigación. Vamos con los indicadores de impacto entonces. Aquí ya nos vamos al área de ustedes. Como Marisol me dijo, son mis estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental, ¿me dijiste? Sí. Tomé un poco los datos de la disciplina de ustedes para ir comprendiendo lo que tiene relación con las métricas de actividad e impacto. El factor de impacto, en definitiva, es uno de los que tiene mayor peso, que está directamente relacionado con el índice de cita. Tenemos dos tipos, que el SJR y el JCR, que
¿Qué diferencia hay entre el SJR y el JCR? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? ¿No? Uno es de Parece que Scopus, no. SJR, Simago Journal Rank, y el otro es de WOS, Journal Citation Report, el JCR. Esa es la diferencia. Y a partir de este factor de impacto, también tenemos la categorización en cuartiles de las publicaciones científicas en una determinada área del conocimiento, que es lo que conocemos como las categorías, por ejemplo, de Web Science o de Scope. Si nosotros vamos al área de ciencias ambientales, que tiene una producción científica significativa a nivel global, y vemos cuáles han sido las publicaciones altamente citadas en el campo, nos encontramos con un artículo del año 2021, que por tanto es un highly cited paper, altamente citado durante los últimos 2 años, que tiene a la fecha 19.180 citas. Y luego tenemos un artículo que está publicado el año 2017, que tiene 6.108 citas. Esos son los dos artículos altamente citados en la categoría Web Science de ciencias ambientales. Vamos mirando un poco las características, o sea, ¿qué necesito para que un artículo tenga mayor impacto, reciba un mayor índice de citas? Vamos mirando las publicaciones. La primera de ellas es una publicación del cuartil 1, más ligado al área de salud pública, lo que tiene relación con... ¿Qué significa Healthcare Science? ¿Alguien que sea Tiene que ver bilingüe con que la me salud. ayude? Sí, La con la salud. salud, pero específicamente Es que no- healthcare. Es como Ahí. Perfecto. Están en ambas categorías, en el cuartil 1, tiene un factor de impacto de 7.2 y 7.4 en los últimos 5 años. La segunda revista tiene también es cuartil 1 en las 3 categorías de Web Science donde está indexada, en Ciencias Ambientales cuartil 1, la revista 11 de 275. En esa área tenemos hoy día indexadas 275 revistas en WOS. Esta es la número 11 en el ranking. Y tiene un factor de impacto de 13,5 y de 14,2 en los últimos años. Más o menos, ¿qué factor de impacto están publicando ustedes? Marisol, Carlos, Valle, que también publica. Oye, el mío es Porque súper en el área de variable. ciencias sociales yo publico una factor .13 y me hacen un queque, po. Es que Va a depender de las disciplinas. va a depender de la disciplina porque, no sé, me acuerdo alguna en 0.4 y otra de 7 o cercano a 9, como Chemical Engineering Journal, por ejemplo. A ver, no sé, Carlos, ¿qué dice? Sí, 4 es como lo estándar, o sea, más bajo que eso ya hoy en día en mi área está feo. 4 es Q2. Ya cuando nos mandamos algo muy bueno, ahí tenemos más paciencia porque se demoran en publicar esas, ya tiramos a 9, a 9, por ahí 9, 10, pero 4 es como el estándar. ¿Y Javiera, qué dice? micro 5, de 5 para arriba, bueno, porque nosotros competimos con, la mía es microbiología ambiental y compites con patógenos. Y los patógenos son en general de 7 para arriba los índices de impacto, pero publican los que no alcanzan esos journals, se tiran para los de microbiología más general. Pero uno Perfecto, bueno de 7 para arriba, diría yo. Pero normal es 5. perfecto. ¿Alguien más había levantado la mano? Ojo, todos pagados. En microbiología no se publica gratis. Sí, pues, sí. Son todos de 3 millones para arriba. Así que No, en el mío no, porque no son pagados. Hay algunos pagados y otros no, pero la mayoría no son pagados. Oye, Sí, Carlos, que en el mío es interesante eso, que
los pagados son, la gran mayoría son hasta Q2, los Q1 son no pagados. Ahora tú puedes siempre pagar, pero no está la opción solamente, puedes hacerlo gratis. Claro. ¿Y el embargo por cuánto te queda, Carlos? ¿Por 2 años o menos? ¿Con las que no Ahí me pagas? mataste. Sin embargo, Ya. ¿Qué sin embargo? embargo, Uy, si esto es un negocio. me reventaste. Tiene relación con todo el tema de políticas de ciencia abierta, que ese es Ah, otro tema de yo cual vamos a todavía soy un educarnos. inocente en esto, enséñame, por favor. Sí. Bueno, eso puede ser conversación ya más de Otra larga charla. data Claro. entre académicos, porque es un tema en el que debemos avanzar. Si yo tengo un repositorio institucional en la Universidad de Playa Ancha y necesito visibilizar la producción científica de mis académicos y académicas, yo no puedo subir aquellas publicaciones con embargo. Tengo que levantar el embargo. A la editorial, a la revista, yo tengo que pagarle para que me permita subir tu paper. De lo contrario, la revista me va a decir, no, ¿sabes qué? Tiene un embargo de 2 años y no lo puedo subir solamente los datos referenciales de tu artículo, pero no En el el texto abstract, completo. Claro, Ahí sí, tiene un vencimiento. títulos, autores, abstractos. Tiene un vencimiento. Yo Sí, pensaba que yo nunca, digo yo, ok, ahí está la revista, y si no, si me piden algo, yo pienso que es como por debajo. Tiene un vencimiento. sí. El embargo depende. Hay revistas que tienen 1 año de embargo y hay otras que tienen 2 años de embargo, otras 3. Es poco Que es igual. Mira. como, sí. No, pero eso implica que si usted quiere, si yo quiero ver tu artículo, tengo que pagar por tu artículo. Claro, claro. Pero Sí, implica que después, si el artículo ya pasó por 3 años, yo puedo enviarle, por ejemplo, sí, esto de ResearchGate. Puedo poner un paper antiguo ahí porque me, sí, me los piden a veces, sí. Mira, sí. Es que ya. no todas las revistas tienen embargo también. Ya, ya. Así que hay que echar una miradita ahí cuando publican a las instrucciones a los autores para ver cuáles tienen embargo y cuáles tienen no, cuáles no Ya. hay que pagar. Luego, similitudes, diferencias. Ya vimos las revistas en las que estaban publicados estos artículos, que son los que han recibido el mayor índice de citas durante el último periodo. Las autorías, pues. ¿Quién es el autor principal o el corresponding author? En este caso, Page tiene un índice H de 53, ha sido citado 53.189 veces. Luego tenemos a Gorelik, que es el autor correspondiente de la otra publicación. Tiene un índice H de 29, 13.000 citas, lo cual es bastante. Eso da cuenta que estaba con una carrera más incipiente. Si ustedes miran, tiene solamente 34 publicaciones en WOS, Gorelik, mientras que Page tiene 201 publicaciones. ¿Cómo va sumando? En el caso de nosotros de la universidad, yo trataba de motivarlo a usted, pero no se porta muy bien conmigo. Hay varios que podrían dar el salto y incrementar el número de papers. Nosotros tenemos cifras todavía bajitas. Tú, Carlos, que eres del área informática, por ejemplo, si tú miráis a, ¿cómo se llama este profe de la Cato? Broderick, Crawford, sí, Crawford Soto, bueno, esa Crawford, dupla, uff, ya, claro, sí. Bueno, o Franklin está sea, ahí en ese grupo. así es. Que tiene que recuperar la fertilidad, Franklin, porque lo están ocupando mucho en gestión ustedes y no lo dejan ahí retomar sus Ujú, investigaciones. sí, Pero sí. todavía nuestra producción es más marginal, o sea, tenemos que avanzar en los instrumentos de apoyo para que podamos ir incrementando la producción en aquellos académicos y académicas que ya tienen una producción científica comprobada y sistemática, tanto los grandes productores como los medianos productores. Carlos, Pero ahí lo dijo Mario, y un poco el secreto de la dupla esa Crawford Soto, y que tiene más raíces. El tema del doctorado, del posgrado, eso, el tener alumnos te va haciendo la máquina exponencialmente más grande, y te hace también que haya más interés también de colaborar contigo y todo. Pues eso genera arte. bueno, aunque te parezca curioso, eso ya lo medimos. Nuestros estudiantes de doctorado están publicando 3,3 papers al año por estudiante, ¿Viste? mientras que los académicos están publicando 2,6 papers en WOS al año por jornada completa equivalente y 2,1 papers
al año en Scopus, por jornada Claro. completa equivalente. Está más que claro que también es un elemento interesante para incrementar nuestra producción científica, el apoyo sistemático y reforzando los instrumentos que tenemos para estudiantes de doctorado. ¿Cuánto nos queda, Ya. Marisol? Nos quedan 12 minutos. 12. Bueno, siguiendo la línea con los indicadores de impacto, como les mencionaba anteriormente, tenemos el JCR. Marisol, yo te voy a mandar esta presentación después para que tú la socialices. Y el SJR. Uno de ellos es el de Web Science Core Collection, el otro es el de Scopus. Bueno, el factor de impacto no vamos a entrar en mayores detalles. Este indicador creado por Garfield, igual que el gato Garfield, se llamaba este señor, que crea en el año 60 el factor de impacto y que genera bastante controversia en el mundo científico. Y que es un instrumento que nos permite comparar revistas científicas y evaluar la importancia relativa de cada una según las citas que han recibido por los artículos que publica. Ahí aparece la fórmula de cómo se calcula. Y aquí tenemos, por ejemplo, espérate que esto me está molestando acá. Para hacer la medición del factor de impacto se consideran los artículos publicados los 2 años anteriores y se calcula dividiendo el total de citas recibidas por dichos artículos por el total de artículos publicados. Adicionalmente, como podemos ver cuando visualizamos los datos de WUS, tenemos también el factor de impacto de 5 años, que en este caso considera los últimos 5 años. Volviendo un poco a la consulta que les hacía hace un rato, ¿cuáles son las revistas altamente citadas en el campo de las ciencias ambientales? La top one. Science Totem, si no me equivoco. ¿Cuánto? La Science Total Environmental, creo que es, ¿o no? Ya. ¿Qué dice Se ve Javiera? negro, Carolina, se ve como en negro el recuadro, no se ve nada, por si acaso. ¿Abajo? Sí, ¿La parte de abajo? Está sí, negro, se po, ve. así que Ah, se ya, ve vale, como debiera vale. Ah, verse. ya. Está bloqueando la información. Eso está haciendo. Sí. Yo Voy a no- pasar la factura primero a Marisol Belmonte y ahí tiro la información. yo sé que micro es Nature, pero en microbiología, en Nature Microbiology. En varias áreas. En Nature, sí. No. Vamos a ciencias ambientales propiamente tal. Ya, para que la profesora no le incomode que está la mitad de la pantalla en negro, ahí tenemos la visualización. Durante mucho tiempo, el top one del ranking fue la revista de Energy and Environmental Science, pero fue desplazada actualmente por la revista de Nature sobre cambio climático, que es la top one dentro del área de estudios ambientales. Estamos hablando de una revista que tiene un factor de impacto de 30.7 y de 31.4 los últimos 5 años, y la otra de 32.5 y de 34.9. Recuerden que la comparación la hacemos dependiendo de la categoría de Web Science. En estudios ambientales, esta revista es la que está en el ranking como la top one. Aquí pueden ver ustedes 1 de 128. Y en el caso de esta otra revista, está 1 en el área de ingeniería química. Está 3 en energía, ¿qué es FULS? Ingeniería y Combustible. 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 Química multidisciplinaria está 4, pero bueno, son revistas que tienen un factor de impacto sobre 30. Si ustedes publican en este tipo de revistas, la vicerrectora les hace un queque con huevo de campo y se los envía directo, no, se los va a dejar personalmente a su oficina, para Ya, que pero lo tengan claro. ¿pagan ustedes la PC? Porque El Alejandro Madrid es el poderoso, Alejandro es el que paga el APC, así que no se preocupen. ¿Está grabado esto? Yo gestiono el motivo, pero el director de investigación es el que tiene que pagar y hacer esas otras cosas.
Pero bueno, tenemos que ir dando el salto y hay algunas áreas de investigaciones que podemos ir mejorando también la calidad de las revistas donde estamos publicando y que esa es la idea. Luego viene, como consecuencia de este factor de impacto, el cuartil también, que es generalmente lo que nosotros tenemos un poquito más internalizado y que en realidad nos permite ver, bueno, cuál es la posición de una revista. Tenemos en Web of Science el Inside Journal Citation Report. No tenemos acceso con la UPRA porque vale mucho dinero, pero igual podemos acceder a través de otras vías. Y tenemos en Scopus el SJR, que es de acceso abierto, así que no hay ningún inconveniente. ¿Cómo vemos la lógica de lo que es el cuartil? Tenemos una cantidad determinada de revistas en un área del conocimiento, que generalmente son las categorías de Web of Science o las disciplinas, adquieren distintas nomenclaturas dependiendo de las bases de datos. Tenemos la revista A hasta la H, por ejemplo, y cada una de ellas tiene un índice de citas recibidos, 2.560 citas, una, la otra 1.567, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso es ir posicionando. Si vamos en el top one, ¿cuál de las revistas iría? ¿La A, la B, la C? ¿Cuál de todas? Si me ayudan. F. Ya. En el 2, D. No, C, C. en el D. 3, D. ya. En el 4, En la, en el 5, el E, no, A, E. En el 6, ya. luego ahí, en virtud del tiempo, porque usted me presiona, profesora del Monte. Ya, tenemos entonces ranqueadas cada una de nuestras revistas por la cantidad de citas que han recibido y que además tributa lo que es el factor de impacto, y distribuimos en 4 grandes grupos, 25%, 25%, 25% y 25%. Y aquí es donde se hace la distribución de aquellas revistas que quedan posicionadas en el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Así de simple es como se determinan los cuartiles en una determinada área del conocimiento. ¿Me explico? ¿Cómo se saca? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? No. Solo modo de casi de anécdota les quería comentar que como ustedes decían, que bueno, Javiera, factor de impacto 7 superior, ya es como súper top en su área. Tenemos revistas, básicamente de Nature, que tienen un factor de impacto, esto lo saqué anoche. Nature, el Nature Portfolio, está con un factor de impacto de 64.8 a la fecha. Tiene 3.866 highlight cited papers. Es la revista rankeada en el top one en ciencias multidisciplinarias. Tiene 154 hot papers, que a diferencia de los highlight cited papers, son aquellos que reciben un alto índice de citas en el último año. La medición es solamente de un año, no de 2, como el caso de los otros indicadores. Y que, bueno, sabemos perfectamente que Nature es como la reina dentro del imperio del conocimiento científico, tiene altas tasas para el pago de APC también, y una de las características que tiene es que Nature suele anticiparse en ocasiones a aquellos temas emergentes en materia de investigación. Durante los últimos años ha habido un interés creciente, por ejemplo, en estudiar la desigualdad de la mujer en la ciencia. Bueno, por aquí está Emilia, que a ella le interesa particularmente estos temas. Y es un tema que ya el año 2013 Nature había abordado y ya estaba socializando investigaciones que trabajaban en esta línea y en esta área. El año 2013 poco se hablaba acá en las instituciones de la desigualdad en las condiciones de producción de conocimiento entre mujeres y hombres en las instituciones. Entonces, Nature siempre tiene esta capacidad de ir un poco a la vanguardia y anticipándose a aquellos temas en ocasiones
que otras revistas científicas, no es que aborden más tardíamente, sino que generalmente vienen después que Nature en los distintos abordajes. Para ir cerrando ya, bueno, tenemos el índice H, creo que no voy a alcanzar, Marisol, pero bueno, después lo comparte. Acá el índice H es el que mide el impacto acumulativo de citas de un investigador a lo largo de su carrera. ¿Cómo se lee, por ejemplo? Si usted tiene un índice H de 8, significa que al menos 8 artículos que usted ha publicado han recibido 8 citas. Si su índice H es 12, significa que al menos 12 artículos que usted ha publicado, de toda la cantidad de artículos que ha publicado, han recibido al menos 12 citas. Ahí va la indicación de cómo se realiza el cálculo, y aquí esto es interesante un poco para conocer la categoría. Un índice H igual a 20, de 20 hacia arriba, significa que se trata de un científico exitoso. Un índice H de 40 o superior, que es un investigador de primera fila, y un índice H sobre 60, que es un investigador en la cima de su producción científica. Eso es más o menos el ranking. ¿En qué índice? Yo tengo los índices H de todos los académicos del doctorado, pero no los quise mostrar por un tema de pudor. Entonces, quien quiere verlos, que los calcule. Que los sacamos para el proceso de acreditación. ¿Te acuerdas, Marisol, que en la presentación que trabajamos ahí? Sí, Sí. fue duro. Pero eso es lo que tiene relación con el índice H. Así que, bueno, como les comentaba anteriormente, el abordaje un poco para mirar estos aspectos de la evaluación, lo que vimos hoy es como el 5% de todo lo que podemos hacer desde el campo de la cienciometría. Le comentaba al inicio que esto es para un semestre o para un año. Ese sonido es Sandra de posgrado que está sacando agua al lado. No vayan a pensar que es mi estómago, para que vean Muy ustedes bien. cómo se desarrolla docencia en esta universidad. Se olvidó que yo estaba en clase. Bueno, muchas gracias, Sí, Carolina. No sé si hay preguntas. ¿La Javi? eso. Les voy a dejar otras visualizaciones ahí con algunas mediciones que hicimos también, que era un poco como para mostrarles algunas de las posibilidades que teníamos ahí de medición. Ahí yo tenía una sola duda. ¿Qué programa ocupabas? Esa era mi duda. Varios. Para visualización de redes ocupo Ujú. el Boss Viewer. También ocupo otro para calcular métricas un poco más específicas que se llama Publish or Perish, que es un nombre bastante rudo. Publica o muere. Sí. Generalmente son los dos que más utilizo. ¿Son Gracias, gratis? Carolina. Perdón, Caro. No sé Son si hay gratis, sí, otra. pues si yo trabajo en la UPLA, pues Javiera, ¿cómo voy a estar contratando software? Son open access. Sí. Bueno, aquí comentario dice, bueno, Mario Bruno dice que muchas gracias por la charla magistral. Y Omar Gallardo dice muchísimas gracias por esta contundente charla. Ha sido un gusto presenciarla. Y Erika también, muchas gracias, Carolina. De verdad, te agradecemos enormemente, Carolina, por esta charla, esta clase magistral dentro de este curso de pregrado. Ya sabes, o sea, estamos hablando de pregrado y creo que es muy importante introducir este vídeo de la investigación, como lo decía al comienzo, desde el pregrado y no necesariamente en el posgrado, ¿ya? Carolina también la empezamos a incorporar en el doctorado, ya en el curso de seminario de investigación en el doctorado interdisciplinario de ciencias ambientales el año pasado y fue bastante exitosa su charla y este año también retomamos. Pero claro, siempre estamos No he pensando que firmado esto ningún puede... convenio Ah, no todavía, firmado ¿eh? ningún convenio, no, pero lo he pensado mucho claro, en el doctorado, ha sido invitada mucho en el doctorado. Entonces creemos que es importante también a nivel de pregrado conocer estas herramientas, conocer este conocimiento que involucra también porque, por ejemplo, hay muchos que están haciendo su proyecto de tesis final, tienen que hacer, no sé, proyectos en los que ya están trabajando, etcétera. Entonces, creo que es muy importante ya conocer estas herramientas, conocer sobre los índices, los indicadores, qué quiere decir cada uno, sobre todo en el análisis cienciométrico. Así que Ujú. no sé si Javiera querrá decir algo. Yo, por mi parte, te agradezco enormemente tu tiempo y tu disponibilidad, que sabemos que es escaso, así que enormemente agradecida. Muchas gracias también, igual que Marisol.
Esto yo creo que es una oportunidad súper buena para los estudiantes y los académicos que estaban bastante interesados en el tema. Y un gusto en conocerte, pero de pronto, muchas gracias. Sí, sí, lamentablemente por el tiempo que era muy breve no pudimos meter mano porque la idea, en realidad esto se aprende haciendo, que es lo que hacemos en el doctorado. En el doctorado sí podemos hacer una aplicación más de carácter práctico al uso de los software para levantar ciertas métricas, conocer algunos indicadores. Pero acá, bueno, era muy poquito el tiempo, entonces no alcanzábamos a hacer ese proceso y bueno, importante también que estudiantes que están iniciando su carrera, tanto de pregrado como de posgrado en materia de investigación, puedan ir apropiándose, internalizando, que utilizando estas herramientas como algo cotidiano dentro de sus procesos investigativos. Así que agradecida, siempre es interesante volver a reencontrarse con la docencia en una institución donde me alejan cada vez más de la docencia, pero por eso se valora y se agradece este tipo de instancias. Bueno, nada, voy a ver, les voy a dejar una votación, por favor, a todos los participantes. Si están, por favor, que nos puedan ayudar a contestar ya estas preguntas. Ya, por favor, para que la ven o no. Yo, Sí, yo no bien, voy a bien. contestar Sí, porque la son dos recomendación preguntas. vendría de muy cerca, Sí, entonces no me así mismo. parece ético. ¿Cómo? Yo no puedo Ah, contestar. no, tampoco. Sí. Ya, así que, bueno, nada, un abrazo, Carolina. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, nos veremos en otra ocasión de esta clase magistral, ¿vale? Nos vemos en el Así que nos doctorado. vemos. Muy bien, muchas Que gracias. estén Saludos súper, a un todos y a abrazo. todas. Gracias. Chao, Chao. chao. Chao.